Hoy volvemos a hablar de él porque queremos conocer ese cazador de imágenes, ese fotógrafo que además fue un gran viajero de los años 30 y 40 que nos muestra las calles de París, de Venecia, de Madrid o de Tetuán y que es un gran defensor de la fotografía como un arte con un lenguaje propio. Y Pilar Irala, que es su autora, lo ha hecho muy bien porque se ha traído a Antón Castro para hablar de este libro. Y todos sabemos quién es él. Él es escritor y periodista. Trabaja desde 2001 en el periódico Heraldo de Aragón. Es autor de más de una treintena de libros de narrativa, poesía, periodismo, historia y cine. Entre ellos El testamento de amor de Patricio Julve, Golpes de mar, El paseo en bicicleta, Cariñena, El dibujante de relatos, Seducción, o los libros juveniles El niño, el viento y el miedo, y La leyenda de la ciudad sumergida. Él es coordinador de Artes y Letras del Heraldo de Aragón y dirigió durante más de 5 años el programa cultural Borradores en Aragón Televisión. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural y acaba de recibir el Premio Narbión de Periodismo. Pilar Irala nos va a hablar mucho de este libro. Ella es profesora titular en la Universidad San Jorge, comisaria y fotógrafa. Es doctora en Historia del Arte y Musicología y doctora también en Comunicación. Desde 2011 dirige el archivo fotográfico Jalón Ángel e investiga sobre la figura del fotógrafo, habiendo comisariado varias exposiciones sobre su trabajo y figura. En 2018 fue elegida miembro de la Junta de Gobierno de Europeana, la Biblioteca Digital Europea impulsada por la Unión Europea, y en 2019 miembro del Steering Comité del Consorcio Internacional para el Patrimonio Fotográfico Fotoconsortium. Es experta en relaciones entre el periodismo, la fotografía, la retórica y la narrativa visual, línea de investigación en cuyo seno ha conceptualizado el armazón teórico denominado El síndrome de Barthes en un libro con el mismo título. Es autora de decenas de publicaciones de investigación, ha sido comisaria de exposiciones nacionales e internacionales de fotoperiodismo y ha sido investigadora de prestigiosas instituciones académicas extranjeras, como el Kunsthistorische Institut en Florencia, la Universitat degli Studi di Firenze en Florencia, el European Institute de la London School of Economics and Political Science y el Center for Visual Studies de la Universidad de Sheffield. Casi nada, Pilar. Bueno, ellos están aquí para presentarles este libro que yo tengo aquí, que es maravilloso. Van a charlar durante un ratito y luego, si les parece, también bajaremos a ver la exposición de Jalón Ángel que tenemos en la sala permanente expositiva aquí en el edificio Grupo San Valero. El libro también está ahí a la venta por si lo quieren adquirir después de la charla y, de nuevo, es un placer tenerles aquí, tener tantísima gente y ellos están aquí para contarnos todo sobre Jalón Ángel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Además, no había estado con el Palacio restaurado. Está realmente precioso. Estoy seguro que Jalón Ángel, al que yo empezaba a ver cuando llegué a Zaragoza en el año 78, él falleció en el 76, pero yo pasaba por Espocimine y veía sus fotos ahí de las de Luis Ramón Díez y todo su archivo. Yo creo que estaría muy feliz de saber que está en un lugar como este, que es realmente bonito, y además otra cosa muy maravillosa, que está muy céntrico y además en el casco antiguo de la ciudad, ¿no? Yo creo que la gran revelación para la gente, digamos, ya no joven, porque yo ya no soy joven, pero la gente que éramos un poco, que empezábamos a descubrir el arte en un momento estupendo como en los años 70 y los años 80 en Zaragoza, fue una conmoción ver aquella exposición del Palacio de Sástago de Jalón Ángel. Primero creo que vimos Ramón y Cajal, luego vino Jalón Ángel, los Coine, y fue todo un fenómeno que demostraba algo muy importante. Zaragoza y Aragón, por supuesto, es una de las grandes cunas de la fotografía en España. Hay un montón de artistas, hay un montón de estudios, hay gente que ha tenido, digamos, un eco enorme. Y uno de los que tenía una personalidad muy especial, ahora lo vamos a ver, era sin lugar a dudas Jalón Ángel, que había bebido, lo estábamos ahora comentando con José Miguel Marco, un gran fotógrafo, que había bebido de un montón de fuentes contemporáneas. Veíamos ecos de Cartier-Bresson, veíamos ecos de los grandes fotógrafos de cine americano, desde los de la colección Cobalt, o por ejemplo George Harrell. Veíamos, André Cartés, que luego hablaremos, que creo que fueron amigos, se cartearon. Veíamos incluso Cecil Beaton, que es un gran fotógrafo inglés, y hay fotos, por ejemplo, como esta, perdón,
esta que van a ver aquí, que es una de las fotos más delicadas del libro, que seguramente está en esta trayectoria. O, por ejemplo, en su época en París, seguramente conoció muy bien la obra de Eugène Atget. O sea, es un fotógrafo realmente con una gran personalidad, es un fotógrafo que hace también unos retratos muy especiales, es un hombre muy conectado con su tiempo, pero eso nos lo vas a contar todo tú, Pilar. Bueno, una cosa les quiero contar antes de nada. Yo conocí a Pilar un poco antes de la exposición del Real Zaragoza, del 75 aniversario en el año 2007, porque Pilar y Gonzalo participaron e hicieron una pieza musical que se llamaba, creo recordar, a lo mejor me traiciona la memoria, 11 metros. Y Pilar entonces hacía unas fotos muy delicadas, muy románticas, muy amorosas, muy sugerentes, que eran fotos muy oníricas, que aludían al sueño, al amor, a la persona que mira por las ventanas, y siempre les ponía una frase igual de sugerente. O sea que mi primer contacto fue a través de la fotografía y a través de la música con Pilar. Y bueno, ha pasado ya, como ven, 15, 16 años y aquí seguimos. Pilar, cuéntanos un poco de entrada, casi parece que has abandonado tu fotografía por esta historia de amor, creo que no, pero no, por esta historia de amor que vives con Jalón Ángel. ¿Cómo ha sido esto? Sí, es una historia de amor al fin y al cabo, porque después de pues, más de 10 años trabajando con el legado de la familia, pues o te enamoras o parte esperas. Y por supuesto ha habido momentos más complicados porque ha sido mucho trabajo, además de todo el trabajo alrededor. Como sabéis, soy profesora e investigadora en la universidad, pero muy, muy emotivo. La familia siempre ha estado ahí con todo el apoyo, en cualquier momento, cualquier pregunta y demás, siempre estaba. ¿Qué sucede? Que no he abandonado un amor por otro. Lo que pasa es que todo es fotografía. A veces la hago, a veces la sueño, a veces la investigo. Y Jalón Ángel también me ha enseñado cosas, porque como contabas, Jalón Ángel son muchos Jalón Ángel, tiene muchas dimensiones. Y es muy interesante darse cuenta de eso, incluso para un fotógrafo. Por cierto, voy a poner su retrato, a ver si esto funciona. Cuéntanos si te parece, en el libro acompaña, a ver, es un libro que juega por una parte con la vida y por supuesto también con la obra y con una serie de matizaciones. Hay algunos detalles... Si podéis poner, por favor, es que no, el mando no llega. Ah, no llega. Si podéis ir pasando, por favor. Sí, te quería comentar, cuéntanos un poco esos detalles que reflejan una personalidad sumamente curiosa, ya con grandes intuiciones artísticas, volcado al dibujo inicialmente. Claro, ¿dónde se ve? Se ve en muchos detalles desde muy joven. Él dibujaba muy bien, él era dibujante, esa era su tendencia artística primera y prioritaria. ¿Y dónde se ve esa tendencia? En que desde muy joven él ya quiso coger este camino. Era un preadolescente y bueno, se fue a Logroño para aprender con Alberto Muro. E incluso cuando marchó a Francia, primero a Lyon, luego a París para formarse, seguir formándose, él siguió dibujando. Y de hecho en sus primeros años él firmaba como pintor-fotógrafo. Exacto, sí, sí. Y como era un hombre muy interesado por la cultura, por leer, y su bilingüismo pues le facilitó mucho el leer revistas extranjeras, que es un dato que yo he sacado de sus críticas y de sus comentarios. Por ejemplo, en la Sociedad Fotográfica, pues cuando él escribía, nos recomendaba que había que leer revistas extranjeras y tal, o en otra crítica que él dice, he visto fotos de un fotógrafo americano en la revista Life, versión europea y demás. Y toda esa curiosidad por seguir aprendiendo. Y él tenía muy claro de la historia del arte, sobre todo de la historia de la pintura. Recomendaba a todos sus discípulos ir a los museos, ver pintura y reflexionar sobre ella, y ver mucha fotografía, empaparse mucho y leer. Bueno, una de las líneas de trabajo suyas más constantes es el pictorialismo, que es una corriente fotográfica que se alarga en muchos países, en Estados Unidos, pero quiero decir, él está claro que tiene muy claro que la
que la pintura es para él, digamos, Sí. un método de componer, un método de estudio de la luz. Sí, efectivamente, es que, como dices, ese estudio de la luz que da la pintura, las composiciones, y de alguna manera yo creo que el sentido, el concepto de copia única, porque él retocaba los negativos a mano y hacía varias pruebas hasta que daba con una imagen final. Si podemos pasar otra vez, por favor, que hay varios retratos. Entonces, bueno, estas son las cartas que manda desde París a... Sí. Bueno, esta es de Lyon en el 16, desde Francia a su familia. Pues él en la pintura Y ve... tiene 18 años. No hemos dicho, él nace, como saben, en 1898. Sí. Es podríamos decir, como detalles curiosos, nace el mismo año que Federico García Lorca o, por ejemplo, que Vicente Aleixandre. Y si hubiera que inscribirlo, lo digo como un paréntesis, Sí. sin ánimo, pues se podría ser perfectamente un fotógrafo de la Revolución del 27. Sí, sí. Bueno, es que he traído varias imágenes y un poco el orden va un poco deprisa, por favor. He traído un poco una síntesis de las imágenes que aparecen en el libro y habla, pues, precisamente de este interés por la copia. Bueno, yo creo que el interés por la pintura le lleva a la copia única. Antes con la familia, con uno de los hijos, estaba hablando de cuál podía ser la razón de que destruyera tantas obra propia, y yo creo que esto podría llegar a tener una de las razones. Solo salvo lo más especial y lo más personal, y yo creo que también lo que a él le daba es ese punto un poco ya más estético, más artístico, más elevado. Oye, vamos a ver, cuéntanos un poco qué pasa desde el punto de vista fotográfico, porque ahí se asoman las cámaras en Lille, en Lyon, en París, un poco cómo vive él ahí. Bueno, él, por supuesto, en Lyon y en París es un aprendiz. Es muy jovencito, es un aprendiz, está con diferentes fotógrafos. Uno de los que más le marcó en París fue Benjamin Benson. Y él intenta sobrevivir porque, bueno, estamos en la Primera Guerra Mundial. Intenta aprender, leer y luego sacarse un dinerito también. Claro. Y bueno, hay alguna anécdota al respecto porque bueno, pues intentando sacarse unos francos, va a una salida de una fábrica ofreciendo retratos, hacer retratos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen varios retratos, pero resulta que él no tenía dinero para comprar placas. Y entonces lo que hizo fue que al día siguiente volvió y dijo que se le habían estropeado las placas y que volvía a repetir los retratos por gratis. Pero claro, como le habían pagado el día anterior, había podido comprar las placas y por lo menos estaba haciendo una clientela. Él siempre estaba buscando... Y he leído por ahí que también se inventa como un personaje, como si ya fuera un fotógrafo con bagaje detrás, con prestigio, casi como hace Capa, ¿no? O sea, que para conseguir clientes. Bueno, es que lo que hace son dos cosas. Primero, lo que hace es cambiarse, se pone un nombre comercial, digamos, acorta y pone Jalón Ángel, y además invirtiendo precisamente para imitar a su maestro, a Benjamin Benson, que se había invertido los nombres y apellidos por eso. Y luego, ¿qué sucede? Que cuando viene aquí, coge el trasvaso de Duker, este fotógrafo nuevo, pues que no lo conoce nadie. O sea, ¿dónde está Duker? No está, ¿no? Y entonces tuvo que hacer, pues un poco, hablar de su bagaje un poco francés y de todo eso que traía, hasta que una de las señoritas de buena familia, creo que se llamaba, efectivamente, bueno, pues venga, me voy a hacer el retrato, y ya lo colocó en el escaparate, y ya eso empezó a rular. Ahí ya se corrió la voz. Oye, entonces vamos a ver, ¿por qué viene a Zaragoza exactamente? Porque bueno, acabas de contar, creo que viene en el 26, si no me equivoco, y de repente se encuentra con el estudio de Augusto creo que se llamaba, Duker, sí. Duker, que se va a Sevilla, ¿no? Sí, que Sevilla. era uno de los grandes fotógrafos, creo que austríacos que había en Zaragoza.
¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Por qué vino a Zaragoza? ¿Qué contactos tenía aquí? Bueno, lo que sucedía es que la vida de posguerra en Francia era bastante complicada, era muy difícil. Y de alguna manera yo creo que él luchaba entre dos posibilidades, o ser un fotógrafo francés y quedarse en París, pero yo creo que siempre tenía el run de volver, porque una de las cosas que siempre me ha destacado la familia es que era un hombre muy familiar. Tenía hermanos de los que se sentía responsable y a través de Sicilia, que estaba allí vendiendo passepartouts, cartones y demás, que le hacía las traducciones, le hacía de traductor, pues se enteró que Duker hacía el traspaso. Y algunas de las cartas que hay en el libro y que hemos sacado aquí son las negociaciones. 15.000 pesetas, 20.000 pesetas en 4 años, en no sé cuántos años. Bueno, pues una parte ahora, otra parte, y hasta que encajó y entonces vino. Recogió a 2 de sus hermanos y los trajo a Zaragoza para pagarles la formación universitaria. Y aquí, hay ya varias líneas de trabajo muy claras. Él es un fotógrafo de estudio inicialmente, incluso podríamos decir que es un fotógrafo de familia, porque es un tema que él cultiva mucho, pero también acabará siendo un fotógrafo, hay una parte de, ¿cómo te diría yo?, un fotógrafo de viajes, que comentas tú, y luego también hay una parte, sobre todo yo creo que hasta el año 36, que es también un fotógrafo popular, o sea, casi en la línea de Ricardo Compairé, un fotógrafo, si me permites decirlo, antropológico, ¿no? Sí, es así. Es lo que, un poco la frase que he comentado antes, jalón son muchos jalones. Está el jalón retratista de la sociedad, ¿no? De las familias y demás, de la élite científica, de la élite cultural, y de la élite política, obviamente eso también está ahí. Luego es un fotógrafo popular de recorridos de paseos por la ciudad, de paseos por uno de sus talleres, de sus paseos por las ciudades. Le gustaba mucho la naturaleza y el paisaje urbano. Retrató a todas las reinas de las fiestas del Pilar, mucha familia. Has nombrado Eugène Atget. Hay muchas imágenes que son muy similares a Eugène Atget, muchísimas, de paseos. Tiene muchas fotos, claro, es lógico en Zaragoza, pero él también es un hombre enamorado del Pilar y hace muchas composiciones pilaristas en blanco y negro. Desde el otro lado del río, etc. Y luego está, efectivamente, hasta los años 40, sus viajes y esa fotografía antropológica, sobre todo de los Pirineos, ese retrato de personas, se centra mucho en la mujer. Me he dado cuenta que tiene mayoritariamente retratos de mujeres, tanto de jóvenes, de niñas y de jóvenes hasta ancianas, lavando la ropa, sentadas delante de la casa, hablando entre ellas, con la colada. Y el papel de la mujer no sé si fue algo consciente, pero está ahí. ¿Qué crees tú que tenía para convertirse? No sé si era exactamente el fotógrafo de la burguesía, pero desde luego es uno de ellos. ¿Qué crees que encuentra la gente, las familias, en su forma de mirar, en su forma de componer? ¿En qué residiría, digamos, esas claves, ese encanto? Yo creo que es una atracción que viene sobre todo, en primer lugar, de la iluminación. Perdona. De la iluminación. Sí. Yo creo que la iluminación y el tipo de composición, los planos, embellecen mucho el gesto, la mirada, y yo creo que se ven reflejados instintivamente, aunque sea subconscientemente. Yo creo que el éxito, gran parte del éxito viene de ese lado. Y creo, eso la familia lo tiene que corroborar mejor, pero por lo que he podido entrevistar, creo que su carácter también facilitó que tuviera muchos amigos, que la gente confiara en él, que se sintiera cómoda delante de una cámara. Sé que, y también lo hablábamos antes, él hacía muchas fotografías. Cuando hacía un retrato, pero hacía muchas fotografías y podía ser un poco más cansado, podría ser, pero él lo conseguía y yo creo que era por su carácter.
O sea, ahora con las cámaras digitales estaría súper feliz. Estaría súper feliz y luego sacaría todo en papel y lo pintaría todo. Sí, sí. Oye, vamos a ver, hay una parte que es un poco casi el desmentido que quieres hacer en el libro, pero hay un momento que no es que se convierta en el fotógrafo de Franco, pero Franco le llama constantemente a que le haga fotos durante la guerra, después de la guerra. Bueno, después de la guerra creo que muy poco, creo que hasta el año 44-45 creo recordar. Pero también tiene una relación muy especial, bueno, pues con don Juan de Borbón, con María de las Mercedes, nos va a visitar en el año 39. O sea, quiero decir que él tiene ahí, digamos, como es un hombre, tiene ahí, no sé si es que es alguien que está cercano al poder, que suscita confianza, que es una persona bondadosa y tierna. ¿Cómo lo defines todo esto? Pues, ¿Cómo explicas todo esto? Yo creo, claro, conocerle a través de las fotos puedo no acertar, ¿no? Pero yo me lo imagino, yo tengo la impresión de que fue un hombre sin sesgo en el trato con las personas. Que era franco, que era abierto, ¿no? Y que no tenía ningún problema en, bueno, me llama Franco, le hago una foto a Franco, la hija, y luego me voy a Roma a hacérsela, o luego me voy a hacérsela a Pepe Isbert, o bueno, tengo conmigo a Ciriaco Párraga, que tenemos a Gregorio Párraga está, ahora está aquí. Hablaremos de ese episodio. Entonces yo creo que se trata de una determinada personalidad en tiempos muy complicados, en tiempos muy difíciles, en los que incluso tener una conversación con un conocido podía ser, bueno, un conflicto, ¿no? Jorge Sanz pues ha hablado de esto también en su libro, ¿no? Y retrata muy bien este periodo. Oye, vamos a hablar un momento de ese libro. Estas son las fotos de Roma. Sí, bueno, aquí están, son maravillosas, ¿no? Bueno, tiene un tratamiento muy especial que luego abordaremos, que es un poco también el flu-flu, ¿no? El flu, perdona. Que él es magistral. Pero vamos a ver, ¿te sorprendió? No sé qué... Bueno, saben ustedes, perdonen, que se ha publicado hace 2 años, se publicaba una novela que se llama Volar alto, de Jorge Sanz Barajas, que cuenta la historia de un pintor, Ciriaco Párraga, que era un pintor más bien comunista, que estaba vinculado con una mujer que sería de las 13 Rosas, la Tellito. Desembocaron aquí y, como saben, Jalón Ángel, una de las primeras cosas que hizo fue protegerlas, instalarlas, darles trabajo en retoque y en pintar retratos. Y la verdad es que, bueno, a mí me ha sorprendido, o sea, yo no es que tuviera ninguna mala imagen de Jalón Ángel, sinceramente, ¿no? Pero me sorprendió el sentido del humor, la ironía, el cariño, el proteger a un tipo que sabe que es un comunista, que si se entera el régimen, no digo que se lo hubieran cargado, pero le hubieran cercenado la carrera. O sea, ese gesto es como, no sé, ¿cómo lo has visto? Y no era la primera vez. ¿Perdón? Y no era la primera vez que hacía algo así, porque cuando salió a hacer las fotografías de la corona, efectivamente a Roma, no pidió permiso. Y cuando volvió le quitaron los carretes, solo hemos salvado 2 o 3 fotos. Bueno, hay llamadas de que si le iban a llevar a Lanzarote, que si lo iban a encarcelar, que bueno, todo eso... Suñer, ¿verdad? Suñer, efectivamente. Y cuando conoció el talento la historia de Párraga, el talento de Párraga, él pidió que viniera a Zaragoza y le dio efectivamente alojamiento. No solo eso, lo lleva creo que a un día a fotografiar a Franco. Sí. Y volvemos a esto, ¿no? Yo creo que era un hombre seguro de sí mismo, que era amigo fiel y bueno, y también defendió a muchos amigos de la universidad, profesores de la Universidad de Zaragoza, que habían sido apartados de empleo y sueldo por su ideología, y él los defendió frente a las instituciones, frente al gobierno. Es decir, que él casi se pronunció más en sus hechos, ¿no?, que en su fotografía, ¿no? Y era algo que quería...
hay un capítulo, bueno, ahí está dedicado a esa personalidad transversal, porque una de las cosas que yo me he encontrado en los libros de historia de la fotografía es constantemente meterlo en el fotógrafo oficial, el fotógrafo franquista y demás. Quiero decir, esto lo he hablado con otros historiadores o con Sánchez Vigil, que es uno de los grandes catedráticos de historia de la fotografía, ¿no? Bueno, lo que sea y lo que no sea que no sea, pero eso cualquier fotógrafo, cualquier artista y demás. Pero ¿qué ha pasado? Que sin revisar el fondo, el legado, los historiadores han repetido unos datos inexactos a veces. Y después de revisar toda la documentación, pues bueno, esto sí que era algo que creía que era justo sacarlo a la luz. Le das mucha importancia también lo has dicho antes, pero al fotógrafo de viajes, al fotógrafo impresionista, al hombre que de alguna manera, sin pretenderlo, está haciendo casi un diario visual. Sí. ¿Tú crees que es eso tan importante en su trayectoria? ¿Te parece? Yo creo que sí. Que le permitió que era para disfrutar, para recuperar su condición de reportero. Sí, yo creo que sí. Y me habría encantado ver a un Jalón aquí haciendo una fotografía de viajes, sí, en Zaragoza, que se habría parecido pues a lo mejor a un Centelles o a un... O sea, en esa fotografía urbana, ¿no? Porque Jalón era más pictorialista, más comedido, más cinematográfico en sus retratos. Si podemos pasar, que vienen algunos retratos. Esta es la fotografía antropológica que comentábamos antes. Entonces, en los retratos de estudio es más pictórico y más cinematográfico, más organizado todo, más compuesto. Pero en su fotografía de viajes o en su fotografía antropológica... Esto es como muy moderno, es modernísimo. Muy Berenice Abbott, claro. Una gran fotógrafa de Nueva York. Claro, esto... Con esta línea. No. O Robert Frank. Esas fotos que efectivamente, tiene... Robert Frank o Cartier-Bresson, que es como el igual de Frank en Europa, ¿no? Es muy fotoperiodista, muy documental, compone fabulosamente bien y es muy romántico, pero en el sentido del paseo, de fijarse en la arquitectura, fijarse en el cielo, en los detalles. Era muy moderno que se fijara mucho en los comercios. En París pues aparecen muchas fotos de comercios, los corsés, no sé qué, el tal, Lafayette. Y yo creo que eso, a mí me habría gustado mucho. Estas son las mujeres, ¿no? Un poco que hablábamos. Sí, esto lo comentábamos antes con José Miguel Marco. Si se acuerdan de las fotografías de Juan Rulfo, esas fotografías mexicanas, se parecen muchísimo, esta sobre todo, sí. O de Graciela Iturbide, ese mundo que él anticipa, porque esto es anterior. Es que se adelanta a muchas estéticas modernas, tanto europeas como americanas. Y aquí no lo he podido sacar, pero tengo alguna publicación en la que comparo Cecil Beaton, por ejemplo, Eugenie Tallet, con imágenes de... Y se adelanta varios años. Una de las cosas que a él le interesaba era el papel de la mujer, lo movemos mucho, y luego la naturaleza. Y el ser humano dentro de la naturaleza. Incluso en la ciudad, como hemos dicho antes, el Pilar, pero desde el otro lado del río, el canal. Él buscaba esa comunión con la naturaleza muchísimo. No sé si has seleccionado alguno de sus grandes retratos, digamos, este vuelve a ser un poco la... Sí, vienen después. La ciudad. Porque tiene algunas que son maravillosas. A ver si llegamos a los retratos. A ver, Pilar Bayona, por ejemplo. Esto es París, los comercios, ¿no? Las miradas, la gente. Sacré-Cœur, con este picado, que es modernísimo esta mirada. Si llegamos a algún retrato, lo dejamos ahí. Mira, luego ya volvemos otra vez. Esa foto que hemos visto ahí es Eugenie Tallet. ¿Podemos ir atrás? Sí, mírala un momentito. Esta, sí. Esto es la vendedora de patatas. París de los... Sí. Le gustan mucho eso los oficios y es una mirada muy moderna, que estos son los años 30. Bueno, que también es normal porque París tenía estos rincones, pero aquí se ve, yo creo, que él conocía muy bien la fotografía
de este Sí, fotógrafo que europeo, se dedicó sí. a hacer París, básicamente, ¿no? No sé si podemos pasar. Hay Venecia. Vale. Sí, mira, aquí estamos. Aquí estamos. No, bueno, hombre, yo creo que esta es una de las grandes singularidades donde él crea realmente, o sea, un estilo, es decir, vemos que es un fotógrafo muy completo, pero aquí es capaz de crear un universo muy propio, diferente a todos los fotógrafos aragoneses en general. Evidentemente hay muchos encuentros, hay semejanzas, pero tú empiezas a ver, aquí se ve su técnica y vamos a ver más, ya verás. Cuéntanos un poco cómo ves tú esta técnica que él utiliza, cómo es capaz de singularizar, dándole una iluminación siempre muy particular a los ojos, se nota casi como cae la luz. Sí, es que es exactamente eso. Para mí es el plano, son planos cerrados, a veces busto, a veces medio, y la iluminación. A veces hace una iluminación de relleno frontal o desde atrás y los ojos. Y luego suaviza, va retocando el negativo y va suavizando ese efecto que comentabas, flu también a veces, pero sin perder la esencia del retratado. Yo creo que la gente se reconoce y se gusta. Y bueno, esto no es fácil porque nos pasa, no todo el mundo nos sentimos cómodos siendo retratados y además durante un ratito. Pero él consigue sacar esa personalidad ahí. Si podemos ver otro, por favor. Bueno, este que es de Reyardi, el antiguo del Párraga. Sí. Es maravilloso. Y bueno, vuelve a ser un poco lo mismo, un plano cerrado de busto, esa iluminación que también elimina detalles y en los ojos. Entonces, es él, pero es un él realzado, no es un... Y bueno, por otra parte, creo que esta es una iluminación muy cinematográfica. Totalmente. De todos estos grandes fotógrafos, los que hacían, digamos, las fotos fijas, Eso es. que trabajaban mucho este tipo de... Y la de revistas de cine. Por ejemplo, bueno, Mira, es como la foto diferente, ¿no? Esta es una foto como más convencional, pero aquí tiene mucha fuerza la fotografía en sí misma. Sí, además, aunque tiene posturas similares, los giros de un lado a otro, esto lo piensa mucho, según cómo sea el rostro, según cómo se... Y no sé, no hemos localizado el nombre de este retrato, pero es uno de los que a mí más me gusta, me parece inmortal un poco. Porque parece que debe tener por lo menos un leve virado al sepia o plateado. O sea, se nota que es como muy trabajado, ¿no? No hemos tocado, este año celebramos, el año que viene, el centenario de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Antes has tocado, mira, esto parece que... Bueno, este parece Clark Gable. Clark Gable, claro. decir, exactamente. Es que tenemos en el legado, no sé si haría más, pero tenemos 3 o 4 fotos, no solo de estilo cinematográfico, sino... evidentemente inspiración y mímesis con fotografías de actores, sobre todo americanos, que los coloca, bueno, es que es muy llamativa, ¿no? Como el gesto de los ojos y todo, ¿no? El cigarro, sí. ¿Cuál sería su participación en la Real Sociedad? Luego él era también, como has comentado antes, escribía críticas de fotografía. Un poco ¿qué importancia tiene, digamos, eso en su trayectoria? Pues yo creo que él estaba muy interesado en el asociacionismo. ¿Por qué? Porque a él le interesaba que el arte fotográfico se ampliara su capilaridad, digamos. Entonces, él en la Sociedad Fotográfica estuvo en la organización de eventos, estuvo en jurados, escribía las críticas de los salones internacionales, siempre alguna crítica, sobre todo los de los autos, en el SIPA, en la revista del SIPA, y estuvo en alguno de los comités que trajo aquí grandes fotógrafos. Rodchenko creo que vino de un comité en el que Jalón estaba, ¿no? y lo trajeron aquí.
Entonces él no distinguía entre profesional no sé si decir amateur, pero bueno, aquel que vivía de la foto y el que no vivía directamente de la foto, no lo distinguía, sino él lo que defendía era el arte fotográfico. Y dentro de esa defensa consideraba que el asociacionismo, en este caso la sociedad fotográfica, era un lugar, un entorno inmejorable para que todas las capas de la fotografía se reunieran, pero es que además empujar el conocimiento de otros fotógrafos, porque claro, los salones internacionales traía a grandes fotógrafos de todos los continentes, incluso durante la Guerra Civil, que es el único, si no me equivoco, compañeros de la sociedad fotográfica, si no me equivoco, fue el único salón internacional que durante la guerra estuvo en activo. Sí, me parece. Bueno, hay como 2 o 3 años de desfase, ¿verdad? Quizá... No. Uno, me parece que, no sé si pero se hubieron hay un fechas, año o dos pero... de desfase, ¿eh? Ah, vale. Sí. Y eso fue importante, claro. Oye, vamos a ver, él también fue, entre otras cosas, le dedicas un espacio, fue de los pioneros en trabajar el color. Ya había otra gente que lo había hecho en otros lugares, pero en España es de los primeros en los años 50 con esa dedicación, con esa potencia, y curiosamente recoge una tradición muy aragonesa, porque el primer libro que se publica, La fotografía en colores, es de Ramón y Cajal, y se publica en el 12. Sí, es verdad que la fotografía en color se conocía, era muy artesanal, y muchos fotógrafos en muchas partes del mundo experimentaban con el color. ¿Cuál es el papel de Jalón Ángel en ello? Jalón se va a Suiza, a la escuela AGFA, a estudiar las técnicas de fotografía a color, las técnicas menos artesanales, más profesionales. Y lo que hace al volver es escribir sus 12 lecciones, un curso por correspondencia, dar muchos talleres, hemos visto una foto de talleres, sí, porque su papel fue la introducción de la fotografía a color en los estudios fotográficos, ¿no? Como más profesionalizado, ¿no? Qué papel, cómo había que iluminar, cómo había que maquillar, todo esto es algo que él sistematiza y que no estaba sistematizado de esta manera. Si te parece, llevamos 40 minutos, 45, no vamos a desvelar más cosas del libro, pero sí nos puedes contar desde tu visión qué le debe la Universidad de San Jorge, el Grupo San Valero, realmente a Jalón Ángel. ¿En qué medida él es una génesis, un núcleo de crecimiento, de nacimiento de este proyecto? Bueno, pues entre toda esa personalidad transversal que hemos comentado y que es algo que subrayo en el libro, es su dedicación social y humana, está algo que también he comentado, su interés por la formación. Entonces, un poco antes de los años 50, o en torno al año 50, él es uno de las personas, de los líderes que empuja en la formación, en la creación de la primera escuela nocturna. Si podéis ir pasando. No, esta foto es maravillosa. Sí, esta es como para muchos su obra maestra. Sí. Con la misma tipo de iluminación que estábamos hablando. Sí. Él hace una visita a uno de los barrios más degradados de Zaragoza y habla con las familias más desfavorecidas. Y generalmente una de las peticiones que hacían eran de dinero para comprar una máquina, para tener un oficio. Y entonces él se da cuenta que una de las salidas más importantes y más sostenibles en el tiempo y más eficaces es que las personas tengan una formación, que consigan un oficio, un trabajo y que eso sea una continuidad, ¿no?
Entonces es líder en empujar esta formación en la Iglesia San Valero de la primera escuela nocturna, con voluntarios, con 10 o 12 alumnos, adultos. Y bueno, eso creció mucho. Al año siguiente se movieron de local, al año siguiente contrataron profesores, eso empezó a subir en presupuesto, hasta que tuvieron un edificio independiente, la Escuela San Valero. Oficialmente el nombre es más largo, pero lo conocemos como Escuela San Valero. Y es el germen del Grupo San Valero. Hay 5 centros, uno en República Dominicana, Universidad San Jorge, que nos tenemos aquí reunidos, esta sede maravillosa, SEAS, Centro San Valero, en fin. De 10 alumnos, hoy pues son miles y son 70 años de formación educativa en todos los niveles. Oye, cuando he llegado hoy estabas en el archivo. Sí. Cuéntanos así, de manera somera, para que algún día queramos verlo contigo, ¿qué es lo que hay en ese archivo de Jalón Ángel? Así, digamos, una numeración sencilla. Aquí tenemos todo el legado, lo que conocemos, lo que hemos denominado Archivo Jalón Ángel. Tenemos todos sus negativos, positivos, bibliografía, manuscritos, carteles de exposiciones, libros y muchas cajas de negativos todavía por estudiar, muchas. Gracias a Ramón que nos donó muchas cajas de su trabajo y de Jalón Ángel. Y una sala de exposiciones con obra de Jalón Ángel, Sala Jalón Ángel, pero que vamos a dinamizar un poquito y que iremos trayendo siempre exposiciones de fotografía, pero bueno, en su honor difundir la obra fotográfica. Eso es muy somero. ¿Me has dicho muy somero? Sí, por aquello de las cifras, que siempre es como un titular, sí. Se barajan como varias cifras, pero una, se dice 480.000, digamos, piezas, ¿no? Que supongo que no todas están positivadas, pero que están ahí. ¿Eso es lo que tenéis, 480.000 fotografías de Jalón Ángel, o se han perdido muchas? 480.000 eran las entradas en el registro, en los libros de registro que tenía en el año de su fallecimiento, pero él quemó en torno al 90%, bueno, cine cinematográfica, en torno al 90%. Entonces, en la primera cesión de la familia de 2011 casi llegaba a los 5.000 negativos. Y con la suma de Ramón estamos en torno al 500.000 de negativos. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Son varias vidas de trabajo. O sea, eso empezaremos a abrir cajas y ya alguien lo acabará en algún momento. Yo no, seguro. Bueno, pues si te parece, yo creo que ya es el momento de ver la exposición, muy amable. Tendríamos muchísimas preguntas, pero casi mejor se las hacemos abajo, ¿no? Porque si no, estamos aquí hasta mañana. Muchas gracias, Antón, por venir. Muchas gracias a todos por venir y espero que... Muy amables. Les haya gustado.